En este tutorial les voy a mostrar cómo utilizar el simulador en línea de circuitos eléctricos. Para ingresar al sitio web pueden utilizar el link que se les ha proveído, sino de manera alternativa a través del navegador, con la siguiente palabra clave: Fallstadt. Le damos Enter y lo que a nosotros nos interesa es este que dice Circuit Simulator Applet Fallstadt. Dan clic e ingresa. Inmediatamente nos va a desplegar un circuito demo con su panel y sus gráficos. Lo que a nosotros nos interesa es vaciar este espacio para poder dibujar nuestro propio circuito. Por lo tanto, vamos aquí en la parte superior donde dice Stop. Seleccionamos todo el circuito y presionamos la tecla suprimir del teclado. Ahora tenemos todo el espacio para nosotros. Para insertar componentes nuevos, nos dirigimos a Draw y vamos a Add Resistor. Quiere decir que vamos a añadir resistores. Una vez que le damos clic, nuestra punta del mouse se convierte en una cruz. Mientras estemos en este modo de insertar componentes, se verá como esa pequeña cruz. En este caso, como escogí resistor, pues donde yo coloque un clic y arrastre, ¿de acuerdo? Voy a poder modificar tanto el tamaño del componente como a su ubicación. Por ejemplo, si yo necesito que esté ahí ubicado y estoy contento con esa ubicación, suelto el clic izquierdo del mouse. Si necesito más componentes tipo resistor, sigo añadiendo. Presiono, arrastro y suelto. Puedo hacerlos de diferentes tamaños en diferentes orientaciones. Si ya no quiero seguir insertando resistores, entonces para salir de este modo presiono Escape. Fíjense que el mouse ya cambió a flecha. Entonces voy a proceder a eliminar todo lo que no nos sirva para poder crear un circuito sencillo. Supongamos que el circuito sencillo consiste en una fuente, un resistor y nada más. Entonces yo presiono sobre el componente y lo arrastro donde me parece que es mejor. Entonces ahí está. Siguiente. Dije que iba a utilizar una fuente de voltaje, entonces la busco en la pestaña Draw y nos vamos a donde dice Input and Sources. Y mi segunda opción es Voltage Source, entonces es una fuente de voltaje. Presionamos y la escogemos. Entonces ahora otra vez estamos con el mouse en modo inserción, pero esta vez de fuentes. Así que por ejemplo me parece que es una buena idea comenzar aquí. Entonces le doy un clic y arrastro. Entonces estoy contento con esa ubicación y suelto. Ya he generado una fuente. Como ya no voy a colocar más fuentes, puedo presionar Escape y ahora estoy en modo de manipulación con flecha. Ahora lo que yo necesito es hacer conexiones entre estos componentes. Supongamos que necesito conectar esta parte con esta otra parte. Entonces lo que hice fue ir a Draw y Add Wire. Lo que hago es seleccionar cable. Entonces voy directamente, fíjense que tenemos aquí un punto de interconexión que está marcado como una pelotita de color blanco. Entonces directamente voy al centro, presiono, clic y arrastro. Y debo llegar hasta la otra punta, que es una bolita blanca igual, y lo suelto. Debo asegurarme que sea una interconexión de color blanca, porque si me sale color roja quiere decir que hay un error en la conexión. Fíjense, arrastro de esta punta y lo llevo a este otro lado. Ahora, yo he colocado estos dos componentes, pero no los he personalizado. ¿A qué me refiero? Que no tienen los valores que posiblemente mi problema tenga como dato.
Así que voy al resistor y le doy doble clic. Me aparece una ventana donde puedo modificar la resistencia en ohms. Entonces dice 1K, que quiere decir 1 kilo ohm. Supongamos que necesito un resistor de 10 ohms. Cambio esto a 10. Si le doy a aplicar, se actualiza y el simulador ya sabe que este es un resistor de 10 ohms. Le damos OK y ahora vamos a modificar la fuente. Doble clic y lo que tengo que concentrarme es en buscar donde dice Voltage. Entonces viene por defecto con 5 volts, pero supongamos que un problema me da como dato 24 volts. Simplemente reemplazo ese valor por el que yo necesito. Luego tenemos que asegurarnos que dice Waveform, que diga DC, y DC Offset, que valga 0. Entonces le vamos a aplicar, OK, y entonces los datos para estas dos componentes están ya insertados en el simulador. El último paso antes de poder correr la simulación es darle un nodo de referencia. Sin eso no va a poder simular de manera adecuada. Entonces vamos a Draw, vamos a Input and Sources y nuestra primera opción es Ground, que en español es tierra. Seleccionamos y damos clic y arrastramos. Supongamos que ese es el tamaño que queremos y lo soltamos. Como no vamos a colocar más tierras, ponemos Escape para poder manipularlo. Y supongamos que nuestra intención es interconectar esta tierra a, digamos, este nodo. ¿Ok? Ahora, fíjense lo que sucede si yo arrastro y lo intento conectar con este cable. Me aparece inmediatamente un punto de color rojo indicando que hay una mala conexión. Y justamente en la parte derecha inferior me dice One Bad Connection. Entonces no está interpretando el simulador como que esto es una conexión. Lo arrastro y una de las formas de subsanar esto es redibujar de manera adecuada este cable. Puedo seleccionar y borrar y voy a Draw, voy a Wire y conecto desde este punto blanco hasta este punto blanco. Ahí. Y puedo ir desde este punto blanco. Fíjense que ni bien presiono ahí y arrastro, del lado de la tierra ya me aparece otro punto blanco. Entonces presiono ahí, llego y lo suelto. Fíjense que ahora, a diferencia de la anterior ocasión, aquí ya me sale un punto blanco, que quiere decir que el simulador reconoce que esto es una conexión. Como ya no voy a insertar más cables, presiono Escape y puedo inmediatamente poner Run. Si se fijan, T es igual a cierta cantidad de milisegundos, que quiere decir que es el tiempo que lleva funcionando la simulación. Entonces, para lo que nos interesa este simulador en realidad es colocar los resultados de algunos parámetros, como el voltaje, como la corriente. ¿Ok? Entonces podemos posar sobre el resistor y fíjense que en la parte inferior derecha me sale el nombre del componente, o sea resistor, me dice I igual a 2.4 amperes, que es la corriente que lo está atravesando. VD es el voltaje que tiene a través de sus terminales y el resto son parámetros que igual son útiles. R que es 10 ohms y P que corresponde a la potencia. Lo mismo podemos hacer para la fuente. Ya, la fuente es 24 volts y la corriente que atraviesa por ahí es 2.4. En caso de necesitar conocer, por ejemplo, el voltaje de un nodo, simplemente voy a una interconexión que pertenezca a ese nodo, por ejemplo aquí, y fíjense que es el único parámetro que me muestra en la parte inferior derecha. V es igual a 24 volts. Si quiero saber cuánto vale el voltaje en la referencia, me posiciono ahí. Fíjense que en ese nodo V es 0 volts. De ese modo pueden verificar el voltaje en los nodos y con colocar el mouse sobre cualquier componente de una rama
le va a decir la corriente que atraviesa esa rama y a ese componente por consiguiente. Supongamos que ahora nuestro circuito ya está completamente armado y ya funciona como debería. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es pausarlo. Y el último paso es compartir este trabajo, es decir, guardarlo de alguna manera. Vamos a File y buscamos exportar como enlace o export as link. Presionamos eso y nos va a salir un enlace muy largo. Lo que yo les recomiendo es utilizar Create Short URL. Entonces esto lo que hace es acortar el enlace. Entonces seleccionan, lo copian, ¿ya? Con control C, o directamente ponen Copy to Clipboard. Esto quiere decir que ya dentro de la memoria en la RAM ya hemos copiado este enlace y lo podemos pegar en algún otro lado. Por ejemplo, un documento en Word o en algún otro lado que ustedes crean conveniente. Entonces, vamos a comprobar que ese enlace funciona. Puede dirigirse a la barra de direcciones, pegar y dirigirse a ese enlace. Si se fijan, directamente nos muestra su trabajo funcionando y uno puede verificar cuántos son los parámetros, las corrientes, los voltajes, etc. Con esto concluimos el tutorial.